días. ¿Cómo estamos, El Shaddai? Bien, qué alegría estar aquí alabando y adorando a nuestro gran Rey. Amén. Amén. Y entonces, hablando que Él es el gran Rey, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, vamos a hablar y vamos a leer acerca de eso. En Marcos capítulo 11, vamos a buscar en nuestras Biblias Marcos capítulo 11, versículos 27 al 33. Marcos 11, 27 al 33. Si podemos ponernos sobre nuestros pies en honor a la lectura de la palabra de Dios, no al que lo lee, por supuestísimo. Entonces, Marcos 11, 27 al 33 dice la palabra de la manera siguiente. Volvieron entonces a Jerusalén. Y claro, se está refiriendo a Jesús y sus discípulos. Y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Versículo 29. Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondieron, dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos muchísimas gracias por tu amor. Y aún más, Señor, por tu misericordia, por tu perdón, Señor. Y así como hemos leído durante el tiempo de la alabanza, Señor, que sabemos que tú eres un Dios misericordioso y un Dios perdonador. Gracias por eso. Y te pedimos, Señor, que en esos momentos, cuando nosotros nos sube a nuestros corazones y a nuestras mentes la soberbia con quien tenían estos personajes que fueron a cuestionarle a Jesús la autoridad, Señor, en realidad venimos ante ti y nos rendimos ante tu autoridad. No hay otro mayor que tú. Tú eres lo máximo. No hay otro, no hay otra, Señor. Y a ti hemos venido para alabar, para adorar, para rendir, Señor, todas nuestras vidas, para que tú, Señor, te hagas cargo de nuestras vidas, porque nosotros no podemos. Gracias porque tú nos permites respirar. Eres tú el que mantienes el corazón de cada uno de nosotros latiendo, Señor. Gracias. Y el día que ya nos falte estas cosas es porque ya estamos contigo. Gracias, Señor, por esa esperanza de vida eterna que tú nos das. Y solo tú nos la das. Gracias, mi Dios. Y te pido, Señor, que seas tú ayudándonos a entender lo que tú tienes para nosotros hoy, incluyéndome a mí, Señor. Y gracias por tu palabra. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Estoy debatiendo si debo quedarme parado o sentarme. Bueno, después ya veremos. Pues estaré parado un ratito, por lo menos. Entonces, así de esa manera los hermanos puedan decir: ay, qué bien, le va a doler tanto
que acabará antes de que se acabe de cocinarse el pollo. Muy bien. Bueno, en los últimos domingos hemos estado leyendo acerca de los días en que Jesús entró triunfalmente a Jerusalén antes de su arresto, muerte y resurrección. Y hemos visto al Creador maldecir una higuera por no tener fruto cuando él tenía hambre. La higuera tenía hojas, pero no tenía fruto. Y ya hemos visto también que no era la temporada de dar fruto, pero Jesús ya sabía todo esto. Fue más una lección viva y profética para los discípulos. Y claro, también para todos nosotros. Los líderes del pueblo de Israel habían rechazado a Jesús como el Mesías, el hijo de David, prometido por Jehová Dios, que iba a reinar para siempre sobre Israel desde Jerusalén. Y eso va a ocurrir. Y sabemos según las Escrituras, no según las opiniones de la gente, no, según las Escrituras, que Jesús reinará sobre todo el mundo. Él va a reinar. Él va a reinar. Pero Él puede ir ya reinando en tu vida desde ahora. Y te lo aconsejo. Que empiece a reinar desde ahora, porque imagínense todo lo que está ocurriendo hoy día. ¿Nosotros tenemos control sobre Don Putin? ¿Ah? No. ¿Tenemos nosotros control? Bueno, sobre nadie, no. Y a veces pensamos que nosotros tenemos el control de nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros hemos creído esa mentira? Parece que el pastor únicamente. Ok. Bueno, entonces, ok, Manuel. Entonces el pastor y Manuel. Entonces, no, lo interesante es eso. Que no, o sea, nosotros muchas veces no tenemos ni el control sobre nosotros mismos. Les voy a dar un ejemplo. ¿Tengo yo control sobre lo que yo meto en mi boca? Sí, yo espero que sí. Yo espero que sí. Pero cuando hay donos no. Bueno, Alex está sacando todos mis trapitos sucios al sol. Dice, pero cuando hay donuts, no. El otro día teníamos la reunión de caballeros y trajeron, ¿qué? Puras cosas dulces. ¿Ustedes vieron que el pastor logró coger una de esas cosas? Y no le estoy pagando. Ojo. ¿Ah? No. ¿Cómo? Ah, sí. El detalle es lo siguiente. No, nosotros tenemos control sobre eso. Si yo meto cosas a mi boca o en mi cuerpo que me van a hacer daño, ¿de quién es la culpa? Mía. De eso no hay duda. Claro, ojo, si no hay más nada que comer o no hay más nada, ya, ahí, ¿qué vamos a hacer? Pero si tenemos esa opción, es mejor buscar lo que es bueno. Ya pronto ya dejaré de ser sueco, porque ya no voy a poder comer nada dulce. Bueno, ¿qué voy a hacer? Solamente la palabra de Dios y ya. Entonces ya, si ven que el pastor empieza a comer las hojas de la Biblia, porque bueno, tiene bajón de azúcar. Entonces, porque dice que es más dulce que la miel, ¿verdad? Papel y tinta, qué bueno, ¿verdad? Una muy buena dieta, ¿verdad? No, pero nosotros tenemos control sobre esas cosas. Pero hay otras cosas de las cuales no tenemos control. Yo no puedo controlar si mi corazón va a latir o no. Yo no puedo controlar si va a haber oxígeno o no. ¿Me entienden? Yo no puedo controlar eso. ¿Quién lo puede controlar? El Señor, ¿verdad? Y otras cosas. A veces
se me empiezan a temblar las manos y yo, párate, y sigue, y párate. Entonces, yo ni tengo control sobre eso. ¿Estamos entendiendo? O sea, hay cosas de las cuales ni tú ni yo tenemos control. Y mucho menos otras personas que nos rodean. No tenemos control de cuáles van a ser sus actitudes ni nada de eso. Y a veces nosotros mismos decidimos perder el control. Porque en vez de accionar, o sea, saber que debemos ser y utilizar los frutos del Espíritu Santo, muchas veces actuamos en nuestra carne. Y reaccionamos, y muchas veces reaccionamos de mala manera, ¿verdad? Entonces, solamente para que entendamos estas cosas, y vemos que los líderes del pueblo de Israel habían rechazado a Jesús como el Mesías, el hijo de David, prometido por Jehová Dios, que iba a reinar para siempre sobre Israel desde Jerusalén. Sabemos según las Escrituras que Jesús reinará sobre todo el mundo. Y como estos líderes, los sacerdotes, los doctores de la ley, habían rechazado a Jesús, la higuera representaba lo que iba a ocurrir al templo y al pueblo por su rechazo al Mesías y por su desobediencia a Jehová Dios al convertir el templo en un negocio. Y déjame decirles que no fue la primera vez en la historia de lo que primero fue el tabernáculo y luego el templo. ¿Se acuerdan el templo de Salomón? Y después vino el templo del tiempo de Zorobabel y luego lo reacondicionó Herodes. Pero lo interesante es que todos esos templos fueron destruidos. ¿Por qué? Porque desobediencia del pueblo. Eso fue la razón. El templo no es lo que salva. El Señor del templo es el que salva. Entonces, vemos que el templo y el tabernáculo, los sacerdotes y los religiosos habían convertido al templo de Jehová Dios para sus propios fines mezquinos y pecaminosos. Y en uno de aquellos tristes momentos le pasó a un sacerdote quien había caminado rectamente ante Jehová Dios, el sacerdote, profeta y juez Samuel. Y vamos a buscar en 1 de Samuel, capítulo 3, la descripción de cómo era este hombre. Lo interesante es que yo no lo había planificado así, pero según tengo entendido, Miguel, los niños están estudiando acerca de Samuel, ¿verdad? Sí, entonces hoy pueden tener una conversación en casa con los muchachos, ¿verdad? Acerca de lo que pasó con Samuel y los reyes y todo ese asunto. Entonces, Primera de Samuel está después de Ruth. Y lo interesante es que Primera de Samuel está antes de... Muy bien, o sea, ya saben, wow. Gloria a Dios, han aprendido mucho aquí. Entonces, aquí hasta aprendemos matemáticas. Impresionante. Entonces, 1 de Samuel 3, versículos 19 y 20 dice, y Samuel creció, porque sabemos que su mamá lo había dejado ahí en el tabernáculo para que después, o sea, que Samuel sirviera al Señor desde temprana edad, ¿verdad? Entonces, Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Ahora, ¿quiénes de nosotros podemos decir eso? De que lo que yo vaya a decir o hacer, o sea, pero más decir es ley. Sí, dile a los muchachos cuando báñate. ¿Cuántas veces tienen que decirle que se bañe? 3 semanas más tarde por fin lo estás bañando.
No, o sea, ese es el detalle. Entonces vemos aquí, no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Mira el versículo 20, y todo Israel, desde Dan, que es la parte más norte de Israel, hasta Beerseba, que es la parte más sur en aquellos días de el pueblo de Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¿La gente puede decir eso de nuestras vidas? ¿Que nosotros somos fieles creyentes del Señor? O sea, de la forma como actuamos, de la forma como hablamos. En otras palabras, Samuel servía rectamente al Señor. Y es importante recordar esto mientras que estamos leyendo lo que viene después. Lo interesante es que Samuel sí amaba al Señor y quería ser de ejemplo. Y yo no dudo que él había criado bien a sus hijos. Pero vamos a ver algo que les pasó a sus hijos. El detalle es que, claro, él se había criado, Samuel, en un ambiente donde el papá de los muchachos que estaban ahí no los corregía para nada. Y era el sacerdote Elí. Y entonces lo interesante es que Samuel servía rectamente al Señor y por la desobediencia de Elí y los hijos de Elí, Samuel reemplazó a Elí. Y entonces Elí y sus hijos Ofni y Finés, que de fino no tenían nada. Entonces, en Primera de Samuel, ahora vamos a ir a Primera de Samuel capítulo 8, para que entendamos un poco más este asunto. Primera de Samuel 8, 1 al 3, vemos que los hijos de Samuel no querían servir a Jehová Dios de todo corazón, sino que sus corazones se habían desviado hacia lo mundano. Totalmente. Versículo 1 de 1 de Samuel 8. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, ¿verdad? Y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Beerseba. Pero, y aquí viene el pero, no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. En otras palabras, ellos sí habían sido enseñados de cuál era el camino. ¿Estamos entendiendo? No es que él lo dejó así a la deriva y no. Él sí se los había enseñado. Pero mira lo que pasó. Antes se volvieron tras la ¿qué? La avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Qué bueno, ¿verdad? Tener unos jueces y unos sacerdotes corruptos, exactamente. Que andaban con las cajitas de zapatos, ¿verdad? Ojo, no para niños de la Navidad, ¿verdad? No, estamos hablando de los otros zapatos, ¿eh? No muy buenas, que digamos. Entonces, sí, eso viene en la Navidad, pero para otras personas, para otros fines, ¿verdad? Pero Joel y Abías miraban al servicio al Señor como la manera de enriquecerse y tener el poder. Nosotros conocemos a personas así, a lo mejor no personalmente, pero sí sabemos de personas que usan al Señor para lucrarse, ¿cierto? No vamos a entrar en los detalles, Cash Luna. Pero ya el pueblo de Israel estaba no hartos, no, el pueblo no estaba harto, sino hartos de estos abusos por parte de los hijos de Samuel. Y decidieron tener una reunión para discutir el asunto. Y seguimos leyendo ahí mismo en 1 de Samuel, capítulo 8, versículos 4 y 5. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, versículo 5, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido.
Bueno, por lo menos están viendo lo obvio. Sí. Sí, me he envejecido. Bueno, ok. He aquí tú has envejecido, y mira lo siguiente, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Ay, 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 como tienen todas las naciones. No sabían lo que estaban pidiendo, ¿verdad? No. Y por causa de estos sacerdotes y jueces que habían manchado el nombre de Jehová Dios con sus truhanerías y vilezas, algo muy parecido a lo que estaba ocurriendo en los días de Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Y a raíz de todo lo que el pueblo le pedía a Samuel, al profeta no le gustó. Claro, me imagino que no le gustó aún más lo que estaban haciendo sus muchachos. Debió haber hecho con ellos exactamente lo que había hecho con Agar, pero eso ya es otro asunto. Pero seguimos leyendo. 1 Samuel 8, 6 al 8, dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue, y Samuel oró a Jehová. Samuel hizo exactamente lo que tuvo que hacer. ¿Qué era lo que tuvo que hacer? Tenía que hacer orar, presentárselo directamente al Padre Celestial. ¿Cuántas veces lo hacemos nosotros? Lo digo primero conmigo. Muchas veces yo me estoy ahogando en un vasito con agua, en vez de ir directamente al Padre Celestial. ¿Estamos entendiendo? Porque Él, si nosotros decimos que Él es el Rey, entonces ¿por qué nosotros no podemos ir y presentárselo? Siempre vamos a las personas que tenemos alrededor. Ojo, no está mal buscar buenos consejos, pero de personas que aman al Señor también, porque a veces los consejos que uno recibe por ahí no es bueno. Entonces, especialmente si tienes un problema de fluidez económico, que nadie te diga, bueno, te ayudo a robar un banco. No. Vamos a orar para ver que el Señor... No, claro que no. Uy, no. O en hebreo, lo. Entonces, él hizo exactamente lo que tenía que hacer. Versículo 7, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. ¿Se dieron cuenta? Que al que estaban rechazando no era a Samuel, estaban rechazando al Señor. Y posiblemente nosotros hemos hecho lo igual, ¿verdad? Vemos que las palabras de Jehová Dios a su siervo Samuel no le sorprendió en lo más mínimo. Él sabía. Versículo 8, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Y nosotros en muchas ocasiones hacemos lo mismo con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Oyeron bien? Hacemos. Le quitamos del trono de nuestros corazones para ponernos nosotros o a otros que nos hablan lo que queremos oír,
no lo que necesitamos escuchar. Porque por eso, habla de que la gente busca porque tienen comezón de oír, prefieren escuchar a aquellos que les dicen las cosas bonitas. Pero no necesariamente son verdades. Y el pueblo de Israel le pidió a Samuel que les proporcionara con un rey, pero fíjense bien, como el resto de los pueblos alrededores. ¿Ok? Eso es muy importante recordar. Pero Samuel no estaba solo. El creador del universo estaba ahí con él. Así como sigue ahí para aquel quien le busque. ¿Ustedes saben que el Señor está siempre atento? Él todavía no está en el séptimo día de la creación. No está descansando. Hay personas que creen eso. Que Él hizo todo y ¡pum! Haz lo que bien te parezca. No. Él está ahí íntimamente ocupado, no preocupado, ocupado en estar con su creación. Y mucho más con aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él. Entonces, vemos que el creador del universo estaba ahí con Él. Y Jehová Dios le dio el mejor consejo. Mira 1 Samuel 8:9. El próximo versículo, el versículo 9. Ahora pues, oye su voz. Está diciendo a Samuel que oiga la voz del pueblo, ¿verdad? Mas, mira bien, protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Eso es lo que quieren. Eso es lo que quieren. Bueno, ok, pero primero déjame decirle. Y ahí viene el asunto. No vamos a leerlo, lo pueden leer ahí en casa. Pero luego Samuel se encargó de describir cómo los reyes humanos iban a tratar, maltratar, abusar y saquear al pueblo. Los reyes se encargarán de tomar sus hijos e hijas para sus labores y para pelear sus guerras. Ahí es lo que está resumiendo todo lo que está puesto ahí. Añadió que los reyes tomarían las mejores tierras. Interesante, ajá. Y el pueblo tendría que pagarles a los reyes los impuestos. O sea que encima de entregar tus hijos e hijas, también tienes que pagarle. ¡Ay, qué alegría! Con alegría y con gozo. No, uno tiene que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Pero eso era lo que básicamente vemos aquí. Y aún después de todas las advertencias que les dio Samuel, leemos en 1 Samuel 8, vamos a bajar a los versículos 19 al 22. 19 al 22, pero el pueblo, como cosas raras, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. ¿Nos parece conocido? El pueblo no quiere oír la voz del Señor. Bueno, esas cosas no me gustan, pastor, eso no. No vuelvo la semana que viene. Tranquilo que voy a predicar de otra cosa. Pero siempre es lo mismo. Bueno, como aquel pastor que el diácono vino como a los 2 años después de estar ahí escuchando al pastor. Y le dice, pastor, no sé si era Miguel, pastor, parece que cada domingo tú estás predicando lo mismo. Y el pastor le dijo, sí. Hasta que nos cambien eso, no voy a predicar otra cosa. Entonces, eso es lo que somos cotorras. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, lo interesante es, el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no. No. Bueno, así como los muchachitos, muchachitas también,
Y están en esa etapa, ¿qué? De 1 añito, 2 añitos más o menos, que todo lo que tú le dices, no, ¿verdad? O entran en el otro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No están esperando la respuesta. Pero entonces, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones. Exactamente, sometidos. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Ok. 21. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Lo que pasa es que esto no era una sorpresa para el Señor, porque ya estaba puesto en la ley. Cuando leemos en los libros de Moisés, hay algunos momentos cuando Moisés ha escrito y el Señor, o sea, ustedes pedirán un rey y que el rey haga tal y tal y tal y tal cosa. O sea, que ya estaba estipulado ya en la ley. ¿Ok? Que nada le sorprende al Señor. Nada. Nada. Ojo, solo porque no le sorprende no significa que nos da permiso a hacerlo. Ay, yo no sabía que iba. O sea, no. Sí, sí. Sí, ¿verdad? El pastor dijo esto. Qué bueno. Ok. Sí, ya todos vamos, ya todo el Shaddai vamos a estar ahí ante el Señor, ¿verdad? Ante el gran trono blanco. Y me dirá, así como Don Lowell, pues chico, ¿qué pasó? Bueno, hay alguien que siempre dice, bueno, imagínate, si así son las ovejas, ¿cómo será el pastor? Bueno, entonces, ¿verdad, Alex? Entonces, lo interesante es que vemos que esto no le sorprende al Señor. Y al leer los siguientes capítulos en 1 Samuel, no lo vamos a hacer ahora, pero ahí vemos que Jehová Dios les presenta el primer rey de Israel, el rey Saúl de la tribu de Benjamín. Y entonces en 1 Samuel 9, 1 y 2, me encanta la forma como presentan a Saúl. Vamos a leer cómo presentan a Saúl. Es que me gustaría tener una de esas, aunque fuese la musiquita de Gladiator o algo así, ¿verdad? Para que, o sea. Sí, exacto. Dice así. Trataré de engolar la voz un poco. Así, estilo locutor de telenovela mala. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba, y uno piensa que va a hablar de Saúl, ¿verdad? Pero no, dice, el cual se llamaba Cis, ¿ok? Hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo. Y ya olvídate, ya. O sea, el valeroso era Cis. Sí, pero No, piensa ahí. Así como el que sale en Shrek, en la segunda película, el que anda ahí con el pelo por todos lados. Valeroso. Se llamaba Cis. Okay. Tenía un hijo que se llamaba Saúl. Ay. Y mira las cualidades de Saúl. Vamos a ver estas cualidades. Joven, y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba cualquiera del pueblo. Ok. No sé si ustedes han tenido esta experiencia, yo sí.
no es muy agradable. Pero como algunos coches, ¿ok? Como algunos coches, uno puede decir es pura pintura y capote. Son lindos, pero con el motor dañado. Así era Saúl. ¿Estamos entendiendo? ¿Saben lo que significa Citroën? Citroën. Sí, es una marca de carro, sí, Citroën. ¿Saben lo que significa en cristiano? Porque eso es en francés. ¿Saben lo que significa? Si cambiaran el nombre, porque Citroën suena así tan... Citroën. ¿Saben lo que significa? Ustedes conocen el término de los coches que no son buenos, lo llaman limones. Eso es lo que significa Citroën, limón. Entonces, ojo, no hay nada en contra de los Citroën, pero lo interesante es que yo vi Citroën y no sé si voy a comprar eso. Estoy comprando un limón. Pero bueno, bueno, ya que todos están ahí haciendo ya el tercer año de pagos el Citroën, bueno, están ahí invirtiendo en los limones. Hay que hacer limonada. Entonces, pero lo interesante es que así era Saúl. Ojo, ese no es anuncio ni pagado, ni ya los que son los dueños de Citroën, bueno, ok. Entonces, unos versículos más adelante, Jehová Dios trajo a Saúl ante Samuel. Ahí mismo. En capítulo 9 de 1 Samuel, el versículo 17, lo interesante es que la forma como él conoce a Saúl está buscando unos burros que se le había escapado. Está detrás de los burros. Bueno, ya saben. Ok, entonces dice, y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, gobernará a mi pueblo. En realidad para mí el valeroso, sí, era Cis, porque él tuvo otro descendiente que se llamaba Mardoqueo, que hizo lo que Saúl no pudo hacer. Pero bueno, eso ya es otra historia para otro día. Pero este joven Saúl no era tan valiente como su padre. El día que el rey Saúl iba a ser presentado ante el pueblo de Israel, el joven había hecho algo que no sería un acto de valientes. Leemos en 1 Samuel, ahora saltamos al capítulo 10 y vamos a mirar los versículos 20 y 21. O sea, es bien interesante toda esta historia. Pero yo solamente quiero llegar a distintos puntos para que entendamos ciertas cosas. Pero mira el versículo 20 y cuán empedernidos somos en querer que lo que nosotros queremos se haga. Ok. Versículo 20 de 1 Samuel 10. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias y fue tomada la familia de Matri. No el Matrix. Ok. Y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Qué interesante. ¿Ya? Y le buscaron, pero no fue hallado. John Jairo, vamos aquí a hablar aquí tranquilamente. Exacto. Si a ti ya te han escogido para ser el rey, imagínense John Jairo siendo el rey de España. De mi casa. Bueno, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Entonces, lo interesante es cómo te presentarías, o sea, ¿te esconderías? No, yo soy el rey de España. Ahí está. Ojo, que no, estamos aquí jugando, no es que estamos haciendo aquí incitando una revolución ni nada, ¿ok? Sí, no. La Constitución. Sí, no. Ok. No, Felipe VI, tú sigues siendo el rey aquí de España. Tranquilo. Porque John Jairo
Carlos no suena muy bien. No, es que Mejor imagínate. Felipe. Sí, mejor, sí. Ok, entonces, lo interesante es, no fue allá. Si Jehová Dios te ha escogido para algo, ¿qué debería ser nuestra actitud? Obedecerle y hacerlo. ¿Cierto? Ese debería ser nuestra actitud. Ahora, al no aparecer entre los benjamitas, vamos a ver el versículo 22. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Oh, es que se está dando el postín, como siempre, o sea, es que voy a llegar tarde porque tengo un puesto importante y tal. No. Y respondió Jehová. ¿Quién es el que sabe dónde estamos en todo tiempo? Jehová Dios, claro que sí. Ay, lo cómico es que me da tanta risa. El Señor tiene un sentido del humor impresionante. Y ya aquí me imagino que el Señor ve el dedo de Dios bajando del cielo. No lo dice, solamente estoy aquí inventándomelo, ¿ok? ¿Verdad? Y dice, he aquí que Él está escondido entre las maletas. Entre el bagaje. Ese sí que sería un buen rey. Jehová Dios tuvo que avisarles dónde su futuro rey estaba escondiendo entre el bagaje. Versículo 23. Entonces corrieron y lo trajeron de allí. Y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Si ese fuese el rey, ¿ustedes estarían emocionados, animados con alguien así? Pregunto. Yo no, personalmente yo no. Y qué lástima. Así como Saúl era de alto, era así de cobarde. Versículo 24. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? ¿Sí? ¿Y cómo reaccionó el pueblo de Israel? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! Es que esto parece un paso de comedia. Y ellos están emocionados. O no están entendiendo todo lo que está ocurriendo aquí. Ese es tu líder. ¡Wow! Y sabemos que por la desobediencia a los mandamientos de Jehová Dios, el rey Saúl no llegó a pasarle el trono a su descendencia, porque en realidad el que sí era valeroso era Jonatán. Ese sí que era valeroso y sus hermanos. Jonatán sí era valeroso. Ese sí merecía ser rey. Si Dios no hubiese escogido a David, por supuesto. Y sabemos que eso tampoco le afectó en gran manera a Jonatán. Él amaba a David. ¡Ojo! No es de la manera como te lo quieren pintar, de que eran unos floripondios. No. Para nada. Esa no era la relación, eran amigos, hermanos. ¿Estamos entendiendo? O sea que ya todo lo quieren tergiversar. Hasta he escuchado en estos días a alguien predicando, imagínate, diciendo que Ruth y Noemí, o sea, Ruth y la suegra, tenían una relación lésbica. ¿Qué es eso? Sí. Entonces, por favor. Eso sí que es blasfemia. Eso es blasfemia. Entonces,
vemos aquí que Saúl, así como de alto, era cobarde. Y también que Jehová Dios lo quitó del trono. Jehová Dios envió a su profeta Samuel a salir para ungir a otro. Imagínense, ya va para el segundo. Para luego tomar el lugar de Saúl y ser rey sobre Israel. Y este hombre fue escogido de la tribu de Judá. Y leemos en 1 Samuel 16:1 lo siguiente. Ya vamos a ir al capítulo 16. Y claro, ojo, no estoy diciendo de que uno no le cogía cariño a Saúl. No, o sea, Samuel, me imagino que lo trataba como si fuese un hijo de él. Y vemos aquí, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Gloria a Dios. Y para hacer el relato más corto, versículo 10, e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Imagínense, 7. Y ninguno de ellos era el que quería el Señor. ¡Wow! ¡Wow! Y dice, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Y claro, comenzaron con Eliab. El fuerte Eliab. Sí, tal. Y después iban bajando el escalón. 7. O sea, fueron a la casa de Alex y Julie, buscando el octavo. Entonces, ahí estaba Josué. No. El valiente Josué, ¿verdad? No. Entonces, y se acuerdan que Saúl había sido un rey alto y de buen parecer, ¿verdad? Ajá. Y Jehová le había dicho a Samuel en el versículo 7, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer. Esto es muy importante para todos nosotros. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira a lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Si no estamos de acuerdo, ¿qué fue lo que pasó en el jardín del Edén? Entró todo por los ojos, ¿verdad? Ya sabemos. Pero Jehová, ¿qué hace? Él mira el corazón. Él mira el corazón. Jehová mira el corazón y lo hizo en aquellos días y lo sigue haciendo hoy día. Amén. Y anteriormente Jehová Dios había escogido a Saúl, un rey quien era según el corazón del pueblo de Israel. O sea, no nos debe extrañar que él escogió a Saúl, porque Saúl era emblemático de cómo era el pueblo de Israel. Y ahora Jehová iba a escoger a un rey según su corazón. No según el corazón del pueblo, sino según su corazón. No estoy diciendo que el que escogió era perfecto, y lo sabemos, pero tampoco el Señor lo esconde. Tampoco lo esconde. Pero vemos que él también, cada vez que David metía la pata o qué sé yo, se arrepentía y no volvía a hacer lo mismo. Hacía otras cosas, pero no volvía a hacer lo mismo. ¿Verdad? Y se arrepentía. Eso es algo que todos debemos recordar. Arrepentirse no es solamente sentirte mal. Arrepentirte es, claro, sentirte mal. Pero venir ante el que sí te puede perdonar, que es el Señor Jesús, que Él te lo lleva y lo tira lo más lejos, hasta el fondo del mar. Y después
no volver a hacerlo. Eso es arrepentimiento. No es como aquel que religiosamente sale a beber y por la tarde y la noche llega y bueno, le da senda tunda a la doña y a los muchachos y después a la mañana siguiente, ¡ay, perdóname! Para volver a hacerlo al día siguiente. No, eso no es arrepentimiento. No. Arrepentimiento es ya, no volver a hacerlo. Por eso digo, o sea, que David, a pesar de que sí era pecador y todo lo demás, y había hecho unas cosas, pero mayúsculas, lo tremendo es que no volvía a hacerlo después de que se había arrepentido. ¿Ok? ¿Entendemos? Ok, entonces ahora en 1 Samuel 6, 11 al 13 dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? ¿Verdad? Están ahí. Sí, 1 Samuel 16, 11 al 13. ¿Son estos todos tus hijos? Claro, ya habían pasado 7. Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Qué interesante, qué detalle. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio. Ojo, rubio no significa que el muchacho era vikingo, ¿ok? Sino que era... Era de piel tostada. Sí, estaba un Miguel de la vida. Entonces, y así de chiquito. Y entonces, en aquel momento, él creció. Seguimos esperando el crecimiento de Miguel. Pero... está creciendo espiritualmente, gloria a Dios por eso, ¿ok? Entonces, era rubio, hermoso de ojos, a pesar de que era de Lea, era hermoso de ojos, ok, y de buen parecer, ok. Entonces, Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Ya se pueden imaginar cómo estaban esos muchachos. Unos perros rabiosos ahí. Y desde aquel día en adelante, ¿qué pasó a David? El Espíritu de Jehová vino sobre David. Tenemos que recordar que el Espíritu Santo de Dios no estaba en todas las personas como tenemos la oportunidad de tenerlo hoy día en todos los creyentes en el Señor Jesús. ¿Estamos entendiendo? Pero esto solamente a ciertas personas, a cuentagotas y del pueblo de Israel. Entonces se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. David tenía aquí unos 14 o 15 años. Y no sería sino unos 15 años más tarde que el pueblo de Judá lo ungiría rey. Y luego, más tarde aún, todo el pueblo de Israel lo ungiría rey. Y notaron que al ser ungido con aceite por Samuel, simbolizaba que David también fue ungido con el Espíritu Santo. Desde ese día. Lo interesante es que vamos a buscar el versículo 14, porque no termina ahí. El 14 nos dice un detalle importantísimo. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Wow. Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y claro, ahí es donde vemos cómo David entra en palacio. O sea, un montón de cosas que ocurren. Y eso es aún antes de que pelea contra Goliat. ¿Estamos entendiendo? Entonces, lo interesante es que vemos que el Espíritu Santo de Dios deja a Saúl y entra en el nuevo ungido de Jehová, David. El sacerdote, profeta y juez Samuel se estaba jugando la vida
al obedecerle a Jehová Dios para ir a ungir al futuro rey David. ¿Se acuerdan lo que les pasó a los magistrados que llegaron hasta Jerusalén y le preguntaron dónde está el niño que ha nacido, el rey? Y Herodes estaba contentísimo, alegre. No, y claro, dijo, ¿dónde está ese muchacho para que yo vaya allá y lo adore? Con una almohada sobre la cara, ¿verdad? Entonces, no. Lo mismo estaba pasando aquí. Se estaba jugando la vida Samuel. Mira el versículo 2. Volvamos perdona, es que se me olvidó en qué momento estoy. 16:2. 1 Samuel 16:2. Dice, y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Tenemos que recordar que ya Samuel, a pesar de todavía ser sacerdote, juez, profeta y todo, ya no tiene la misma poder de convocatoria o qué sé yo que tenía antes. Y ya tenía que jugárselas con Saúl, que definitivamente no estaba siguiendo los pasos del Señor. Y entonces Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Él sí podía hacer eso. Le competía. Entonces, para los leales al rey Saúl, pudieron haber arrestado al anciano Samuel por traición al rey. Pero notaron que Samuel era sacerdote, versículo 3. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Entonces, la autoridad bajo quien Samuel estaba actuando fue directamente ¿de quién? Del creador del universo, de Jehová Dios. Él era el que lo estaba enviando. Él tenía esa autoridad para hacerlo. Versículo 4. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle ¿cómo? Con miedo. Qué interesante, porque si no, hubiese sido de otra manera posiblemente. Pero ya Jehová ya había trabajado en sus corazones también. Como diciéndole, les voy a cegar un poco para que no lo vean totalmente cómo son los asuntos. Entonces, recibirle con miedo, porque tenemos que recordar que la última vez que Samuel había visitado a Saúl, ¿qué fue lo que pasó? Sacó su machete, bueno, era una espada, y bueno, hizo de carnicero a Agag, ¿verdad? El rey de los amalecitas. Y le dijo a Saúl, ¿qué te pasa, chico? No. Y además, Saúl había hecho lo que no debe hacer un rey, que era hacer los sacrificios. No, eso le competía a él y solo a él. Por eso él puede ir y hacer un sacrificio, porque eso le compete a él y solo a él. Entonces, bien, y dijeron, esto me encanta, ¿es pacífica tu venida? Espera, ¿dónde trae la espada? Ok, todavía está con el burro, no lo trae encima. Ok, muy bien. Wow, ¿es pacífica tu venida? Samuel tenía la autoridad por parte del Dios de Israel el hacer sacrificios. Versículo 5, él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo el sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Entonces, nadie podía ir en contra de la palabra de Jehová.
No importa cómo pataleara Saúl, porque ya había intentado hacerlo antes y no. Entonces volvamos al Nuevo Testamento. Ah, sí, existe, sí. Vamos al Nuevo Testamento. Y ahora vamos a volver a Marcos 11. Marcos 11. Ok. Esto irá rápido, no se preocupe. No se quemará el pollo mucho. Ok. Vamos a ver el cuestionamiento de los líderes religiosos acerca de la autoridad por la cual estaba actuando Jesús, Yeshua, hijo de David. Entonces, vamos a leer Marcos 11, 27 al 33. Comenzando con el 27 y 28, dice: volvieron entonces a Jerusalén, claro, Jesús y sus discípulos, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, ¿verdad? Anás y Caifás y familia, los escribas y los ancianos, versículo 28, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Claro, estos hombres tenían la autoridad limitada. Ellos tenían la autoridad limitada que les fueron concedidos por el Imperio Romano para llevar a cabo sus asuntos religiosos. Ellos no podían mandar a matar a nadie, como antes tenían ese privilegio, pero ya no podían. ¿Ok? Lo único que no podían hacer fue mandar a matar a nadie, y eso le competía ¿a quién? Al procurador romano de turno. Y en aquellos días se trataba de Poncio el Piloto, ¿verdad? No, Poncio Pilato. Y así como los hombres en Belén, ¿se acuerdan los que estaban en Belén? Cuestionando al juez, profeta y sacerdote Samuel a ver con qué autoridad él seguía dando vueltas por el territorio de Israel, ya se dieron cuenta. Aquí estaba el ungido Hijo de Dios siendo cuestionado por aquellos quienes no fueron llamados por Dios para ejercer los puestos que les competía a otros, incluyendo posiblemente al propio Juan el Bautista. Yo sigo pensando de que si no hubiese pasado lo que pasó, el que le seguía a ser el sumo sacerdote le tocaba al que andaba ahora en el desierto dando vueltas y tumbos, Juan el Bautista. Versículo 29 de Marcos 11. Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¡Qué genial! Es genial. El bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Y me encanta lo que le dice: respondedme. Estoy buscando una respuesta. Así como aquel quien habló con su boca y todo fue creado, ¿verdad? Jesús. Aquel quien le habló a Job en Job 40, 2 al 4, se los leo, pero para que sepan de dónde estoy leyendo, dice: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Hay algunos que no pueden reconocer cuándo es mejor quedarse callado. Estos eran uno de ellos. Proverbios 17, 28 dice: aún el necio, imagínense, aún el necio, cuando calla, es contado por sabio.
El que cierra sus labios es entendido. Entonces estos hombres, estoy hablando de los sacerdotes y de, los escribas, los ancianos y los fariseos y los otros feos que estaban ahí. Estos hombres cegados por su propia soberbia y vanidad, empezaron a buscar la respuesta correcta a la pregunta del maestro. Versículo 31. Entonces, ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? ¿Verdad? Si lo que él hacía era del cielo, bueno, ahí está, ¿por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero vemos en realidad el problema que tenían. ¿Qué tenían? ¿Cuál problema tenían estos hombres? Ellos temían al pueblo. Yo me pregunto, cuando nosotros debemos estar compartiendo las buenas nuevas a toda criatura, no estoy hablando de que le hables a los perros y a los gatos, estamos hablando a los seres humanos, a las criaturas. ¿Tememos al pueblo? Pero ellos sí temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Amén. Así que dijeron a Jesús, no sabemos. ¿Mintieron o no al Señor? Claro que mintieron al Señor. Claro que mintieron al Señor. Y es una cosa lamentable cuando tenemos más temor ante las opiniones de los hombres y no la opinión de Dios. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Jesús no dice, yo no sé. No, él dijo, ustedes no me pueden decir a mí. Yo no tengo que decírselos a ustedes. Porque ustedes no vienen hacia mí con esa misma autoridad. En una ocasión Jesús dijo, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, ¿quién es la autoridad? ¿Quién le dio la autoridad a Jesús? Dios Padre. ¿Quién le dio autoridad a Samuel para hacer lo que tenía que hacer? Dios Padre. ¿Quién nos da autoridad a cada uno de nosotros hoy día para salir y predicar el Evangelio y ser luz y sal? ¿Quién nos da esa autoridad? Dios Padre. ¿Alguien me puede leer Mateo 10:28, por favor? Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a quien puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Estas son palabras del Señor Jesús. Todo lo tenemos. Mateo 10:28. Vamos a leerlo juntos, ¿ok? Dice así: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esas son las palabras
de Jesús el amoroso, como muchos, sí, nos amó tanto que Él se entregó por cada uno de nosotros. No hay mayor amor que eso. Ese es amor. Y aquí Jesús mismo nos advierte a todos de que en realidad a los que debemos temer es al que tiene toda la autoridad, Dios Padre. Y no es un temor, claro, ojo, si estamos siguiendo y sirviéndole, no debe ser un temor de, ahora, si no estamos siguiéndole ni sirviéndole, ahí sí que debemos temblar las rodillitas, ¿verdad? ¿Ah? Las canillas también. Iba a decir las canicas, pero no. Bueno, a lo mejor las canicas también, ¿por qué no? Entonces, vemos que de quién era la autoridad, o sea, quién autorizó al Señor Jesús a hacer lo que hizo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios Padre nos ama tanto que hizo eso por cada uno de nosotros. Que nosotros seamos consecuentes y servirle y seguirle con amor. Amén. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias por tu amor, por tu perdón, Señor. Tú eres santo, 3 veces santo, Señor. Nosotros así en nuestra forma natural no podemos ni acercarnos a ti. Pero gracias porque tú mismo pagaste nuestra deuda que teníamos contigo, Señor. Merecemos, así como hemos leído, el infierno. Lo merecemos. Pero tú nos das acceso a vida eterna contigo. Solo es de nosotros arrepentirnos, reconocer lo que tú has hecho, Señor. Y ya rendirnos ante ti. Y que seas tú la autoridad que gobierne nuestras vidas. En todos los aspectos. Gracias, mi Dios. Gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a leerla, a entenderla cada día. A que, así como dice en el Salmo 51, Señor, que no se nos vaya el Espíritu Santo como le pasó a Saúl. No. Eso pasaría si nosotros te dejamos. Pero no, ayúdanos a aferrarnos, aún en esos momentos difíciles, porque ahí es donde tú eres victorioso, Señor. Gracias, mi Dios, en tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Nuestro amigo de YouTube, Dios le bendiga. Si no ha venido el rapto, nos vemos la semana que viene. Dios le bendiga, chao.